¿Por qué creen que esta vaca me chupa? ¿Sería porque le pegué un mecatazo, la maltrato? ¿Será por eso? No, porque hay cariño. La naturaleza de ella no habla, pero sí entiende. Ella viene todos los días aquí al corral, a donde hay un amo que la quiere, la soba, le habla. Usted se quedita, no patee, bueno, aquí, allá, ya le echa el ternero una mamá y todo eso, ya, todo esto. Estos son enseñanzas de la naturaleza, que pensamos que porque es un animal no entiende. Sí, claro, sí entiende. El animal hay que quererlo, hay que saberlo querer. ¿Y ella la quiere a usted? Ya, y mire, ella lo está diciendo. Esto a ella la hace sentir como cuando uno acaricia a un hijo, acaricia la compañera que tenga. Se sienten felices, se sienten agradadas, acogidas. Ella se va para el monte, para el potrero, y ella llega a mediodía. A cualquier momento llega ahí a buscarlo a uno, a que le dé cariño. Todos no son iguales, ¿verdad? Hay que entender eso. Todos los animales no son iguales. Unos vendrán, otros no vendrán. Nada que ver con la ganadería industrial, ¿no? No, ya es otro andar. La ganadería grande ya no hay tiempo para esto, solo en lo pequeño, hay tiempo. ¿Qué te está queriendo decir? Que te quiero, mi amigo. Sí, claro, y por eso le decía yo, la naturaleza le enseña cosas que, bueno, uno no le aprende ni el empiezo de la naturaleza, lo que da la naturaleza. Ella habla. Esto no lo enseña ninguna universidad, por grande que sea en el mundo. No lo enseña esto. Es bien bonita la labor que usted hace, don Kiko. Bueno, para mí tras que es bonito, muy valioso. Esto es lo que me tiene a mí, a como estoy. Con salud, con todo. ¿Cuántos años tiene? 64 años, ahora el 28 de diciembre cumplí. Todavía no me duele nada. Nada. Nunca, no he llegado a utilizar un hospital. Ni un centro de salud, nada de eso. ¿Cuál es el secreto de ordeñar, Kiko? No jalarle la teta a la vaca. Porque el ordeñar no es jalarle la teta. Es apretar bien, ¿no? Ajá. Don Kiko, usted después de tantos años vivido en el campo, ¿cómo ve usted la vida? De vivir en el campo es lo más bonito que hay. Porque usted se roza con la naturaleza y aprende un montón de cosas de la naturaleza. Yo nunca fui a la escuela. La naturaleza es la que me ha ayudado. He aprendido de ella. ¿Qué he aprendido yo de mi naturaleza? Ordeñar, saber trabajar el ganado, adivinarle a un animal por qué y cuando vienen rebeldes, por qué vienen rebeldes. He tenido mis problemas, ¿verdad? Porque no lo sabía, pero ellos mismos a mí me han enseñado cómo es que se tiene que trabajarlos a ellos. El medio de trabajo todos los días con el campo, usted se familiariza como que si tuviera una familia de un ser humano. Para conversar, ver, analizar a dónde sirve, qué parte de tierra es lo que hay que sembrar. Un palo de naranja, una mata de banano. No son todas las partes que sirven. Sí. Eso es lo que me ha enseñado la naturaleza. Y hasta hoy en eso estoy. Sin embargo, a la mayoría de la gente ya como que se le ha olvidado, ¿no? Tal vez no es que se le ha olvidado, sino que de la forma que a mí me crió mi papá y mi mamá, a como se crían hoy en día es muy distinto, demasiado distinto es. Que fulano vaya a traiga la leña, el otro va a traer la vaca, el otro le da comida al chancho, el otro le echa comida a las gallinas, el otro va y cocina el ayote o la malanga para los chanchos. Entonces es muy distinto, la gente hoy se cría muy al otro lado de viaje, porque hoy en día un niño de escuela, de segundo, tercer grado de escuela, no sabe ir a cortar una escoba, porque en la misma enseñanza no los dejan, porque se pueden cortar, porque les puede pasar algo. Don Kiko, ¿qué es para usted lo más bonito del campo? Todo, porque si uno tiene que relacionarse con todo, con espinas, con picazones, con hormigas, con todos los tipos de animales que hayan en la tierra. Y si no le gustara, seguramente no trabajara la tierra, porque así es. Entonces yo me he dedicado solo a esto, al campo. Cuando a mí en la escuela le dijeron a mi tata que yo estaba muy mal, que no aprendía nada, entonces me dijo, tata, bueno, ¿qué quiere? ¿Trabajo o escuela? No, a mí no me gusta la escuela. Voy para el campo. Entonces ahí es donde me mandaron.
ya agarré el campo como la escuela mía. Y no hay una cosa del campo que no me guste, todo me gusta. En eso me criaron y eso fue lo que aprendí. Y eso es lo que la tierra me enseña a mí. ¿Ah? Todo lo que la tierra me enseña me gusta, porque si no, no viviera, no sembrara, no estuviera aquí. Me obliga a tener que aprender y adivinar lo que tengo que hacer. La tierra, la naturaleza le dice a uno, aquí, mire, siempre aquí, hágale para allá, hagámosle aquí, cosas que usted ve una mata como se crió, qué linda que se crió, está bueno, ahí, allá sembró otra, mira, aquí no, hay que ver por qué no. Parte de tierra malos, como todo. Entonces, eso es lo que le enseña la naturaleza a uno. Son cosas muy mínimas, pero el que no le pone cuidado a la naturaleza nunca las aprenderá. Hay que ser un buen estudiante de la naturaleza, ¿no? Muy buen estudiante de la naturaleza y que le guste la naturaleza. Hoy en día usted va y llega a una casa buenas, y no hay nada. Están con un teléfono ahí viendo. Ese es el amor de ellos hoy, de esa gente. Ese es el amor de ellos, los teléfonos. Usted entra y nadie lo ve. Sale y nadie lo vio por dónde salió ni qué vino a hacer. Es muy duro, muy doloroso. Muy bueno, pero hay que saberlos utilizar. Rápido, para una noticia, para un recado, para cualquier cosa, pero también sirve para la maldad, que es lo que tenemos hoy en día, bastante, la maldad. En un siembro yo voy y siembro una mata de yuca, una mata de tiquisque o una mata de banano, la siembro, al mes está tallada ya, con el tallo afuera. Usted viene a la pared, mira qué bonita esta mata ya, qué bonita que viene. Usted va otro día, la ve más bonita y aquella mata viene para arriba. Entonces esa mata le trae cariño a uno de que la vaya a ver todos los días. Con los animales igual. Qué bonito. Yo me voy ahí para adentro, para la finca adentro. Todos los días camino ahí para adentro y todos los días la veo cada día más bonita. Porque ella me presenta el follaje de ella, que es lo que yo aprecio y me da aliento para seguir adelante. Kiko, y el día que usted ya no pueda más con el campo, ¿qué va a hacer? Ya, y eso no se sabe. Hay que llegar el momento que se va a hacer cuando yo ya no pueda. Alguien vendrá ahí a seguir o a deshacer lo que hay. Eso es lo que no se sabe. Ahorita, de esta vez en adelante, ya yo tengo que ir pensando de que yo tengo que separarme de lo que yo más amo, de lo que es mi vida. El desapego. El desapego, yo tengo que saberlo, eso muy bien, de que yo tengo que, y eso lo pienso todos los días y a cada rato, de que yo tengo que de separarme de lo que hay. Ya yo no voy a poder trabajar con bueyes, ya yo no voy a poder montarme a caballo, ya eso tengo que irlo dejando, tener en mente que se llegue ese día. Y espero de separarme de todo eso muy tranquilo y agradecido con Dios primero y después ir dejando eso, que ya no se va a poder trabajar más y ya llega uno el momento que ya en estos momentos uno en lugar de crecer ya va para atrás, ya la vida se le va cortando y solo Tatica Dios sabe lo que hace, porque yo vivo solito aquí, yo vivo ahí tranquilo, a mí no me preocupa de estar solo, no. Yo hace 20 años yo trabajaba con 5 o 6 yuntas de bueyes a la vez, ya hoy apenas trabajo con una. Entonces ya uno tendría que ser muy angurriento de la vida para querer seguir donde no puede. Y a uno el cuerpo le va diciendo hasta dónde va llegando, hasta dónde da. Pero se emociona, ¿eh? ¿Cómo no? No, obvio. Yo me levanto todos los días y vengo y voy a ordeñar la vaca y puña, qué bonito es esto, ordeñé la vaca. Ahora hoy me tomo un vaso de leche con café y voy para la cocina, limpio el barro, pero a la vez uno se siente contento y a la vez ir pensando también de que con lo que estábamos hablando, hay que irse destetando de todo esto también, porque se llega el momento, yo me iba a trabajar y ahí iba yo, y desde un principio empecé a trabajar, hombre, le hice una yunta de bueyes, me la prestaron, después dije yo, tengo que hacerme una yunta de bueyes, primero voy a juerciarla, la juercié y me hice una yunta y me fui para adelante dándole, para adelante ya no era 1, 2, 3 y llegué a tener 7 yuntas de bueyes, trabajando todas a la vez. Yo me sentía grande, me sentía
un monstruo, porque yo trabajaba con todo eso. A ver hasta dónde le da Tatica Dios vida, salud y hacerle fuerza hasta donde pueda. Cuando no pueda, ni modo. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No, ¿Por qué? porque no, es que no, porque si yo supiera que yo mañana me voy a morir, yo no voy a trabajar hoy. Ah, ¿por qué? Ay, mañana me voy a morir. Es que no se le puede tener miedo, porque usted no se da cuenta qué día es que le toca. Ya, y para todo el ser viviente que esté en la tierra, el ser humano, principalmente a la juventud, que disfruten la vida, que no la dejen irse, que es la riqueza más grande que puede tener uno. La vida, el vivir, el tener salud, aprender a vivir. Porque si usted no aprende a vivir, usted no tendría paz con nadie, nadie te quisiera, porque para mí serías una persona odiosa, una persona indeseable, y darle enseñanza al que no sabe. Cuando usted se vaya al cielo, ¿cree que ordeñará vacas en el cielo? ¿Qué va? Ya eso no. Ya ha tenido suficiente la tierra, ¿no? Sí, hombre, claro. Así ya la jubilación. En el cielo jubilado. Sí. Goticas que vienen, goticas que van, levantan olores a tierra